¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, 7 de Cablevisión, como es habitual, los martes a las 22 horas. En primer lugar, una felicitación generalizada a todos los programas de Canal C que han obtenido el premio Acorca. Y bueno, evidentemente esto marca también la proyección que tiene nuestro canal, no solamente desde el punto de vista político, económico, sino también en todas las facetas culturales, deportivas, en fin, todo lo que hace concretamente al mundo del periodismo. Esta sana satisfacción de pertenecer a un canal donde con absoluta libertad podemos decir absolutamente todo sin que nadie levante un teléfono para advertirnos cuáles son las cosas que no se pueden decir. Es un ejercicio de libertad de expresión realmente inimaginable en esta época en la República Argentina. Por eso hay que recalcar a Canal C como uno de los lugares donde el periodismo independiente puede ejercer su profesión con absoluta libertad. Felicitaciones a todos. Vamos a tener un programa bastante interesante. Va a estar con nosotros ya nomás en minutos nada más el nuevo presidente del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical, el Comité de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo. Va a hablar de economía, en este caso Néstor Sargiotto, con él vamos a desarrollar el tema. Vamos a hablar también de desempleo y pobreza con el licenciado Pablo Gallo. No va a estar Alfredo Blanco, naturalmente, porque Alfredo se ha tomado unas pequeñas vacaciones, así que, bueno, obviamente está en Perú, y así que le deseamos a Alfredo la mejor de los días que pueda disfrutar allí precisamente en ese país. Vamos a los auspicios y cuando regresemos conversamos con el nuevo presidente del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur. ICSA. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Paun Sanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Hada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bien, como dijimos al comienzo del programa, vamos a hablar con el nuevo titular del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical, el doctor Rodrigo de Loredo, ex legislador, además ex titular del ARSAT y un gran amigo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Ricardo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy contento de verte. Qué pena con Alfredo. Sí, Alfredo está de vacaciones. Está en Perú. Pena para nosotros, no para él. Pena para él. Bueno, presidente, el tema pasa por recuperar la identidad de la Unión Cívica Radical a través del Congreso. Bueno, en lo personal es un hecho que me llena de alegría presidir el Congreso del partido. Nuestro partido es un partido que justamente su órgano máximo es el Congreso partidario. Entonces, presidirlo es de alguna manera ser como, junto al Comité Central, la máxima autoridad del radicalismo de la provincia de Córdoba. Pero además es el órgano más federal. Viste que cuando se habla de los radicales a veces se
se nos minimiza en el escenario nacional diciendo, bueno, por lo menos lo que tienen es una buena estructura y un buen despliegue en todo el territorio. Sí. Bueno, el Congreso justamente representa los congresales de los 26 departamentos de la provincia. Así que es un lugar muy importante y el Congreso tiene dos cosas que yo las remarco como claves. Es el Congreso el que aprueba o no el marco de alianzas de un partido. Y es el Congreso, y este es un tema que generalmente la política no le da mucha importancia, y así estamos, que es el Congreso el que aprueba la plataforma de gobierno. Yo soy un convencido que el gran cometido político que tenemos es sustituir al modelo de Unión por Córdoba, que va a ir por 20 años de gobierno en la provincia, por una multiplicidad de razones, es nuestro gran cometido. Pero soy un convencido que no lo vamos a hacer si no construimos una propuesta que a las claras sea superior a lo que nos viene gobernando. Entonces, aprobar esa plataforma es un trabajo que en nuestro partido se le encomienda al Congreso. Ahora, digamos, armar una plataforma, armar un proyecto político, pero con radicalismo en la cabeza. Porque digo, a ver, hoy si vamos a un análisis mucho más profundo y nos ubicamos en el contexto nacional, el radicalismo ha sido subsumido de alguna manera por el PRO. Es decir, el protagonismo del radicalismo como gobierno es prácticamente nulo. Bueno, salvo el caso tuyo, el sí. caso de Oscar Aguate, el caso de digamos, ahí, Ricardo, yo me permito disentir en algunas reflexiones. Lo que está claro que Cambiemos no tiene una lógica de dar espacios como por cuotas de participación partidaria. Eso está claro. No, hablo de capacidades políticas para algunos cargos que son realmente vitales y primordiales dentro del gobierno. Y sobre ese punto me parece que Cambiemos, en cambio, acertadamente o no, con muchos errores probablemente, viene transmitiendo, y esto es la experiencia que yo viví, que en la medida en que se cumplan determinados estándares que están asociados a dirigentes que no tengan prontuario, a dirigentes que tengan capacidad de gestión, a dirigentes que sepan trabajar en equipo y a dirigentes que tengan competitividad electoral, no les pone un reparo por ser radicales. Te digo porque yo integré un ministerio, dos ministerios, integré un ministerio que es el de Andrés Ibarra de modernización, sí, en donde tanto el ministro como sus funcionarios son de los dirigentes más viejos del PRO. Y también de alguna manera rezongaban, al igual que muchos radicales, porque veía que había otros funcionarios con lugares más jerárquicos. Lo que quiero decir que muchas veces como partido, y esto es una autocrítica que hago como radical, no supimos aprovechar esas coordenadas, porque el radicalismo tiene un gran desafío, Ricardo. No puede ser que las máximas autoridades del radicalismo, cuando vos ves, y no estoy hablando de la competencia de esas máximas dirigentes, las máximas autoridades del radicalismo nacional, todas superan los 60 años, prácticamente no tenemos mujeres. Sí. Entonces, evidentemente, puertas hacia adentro, nuestro partido tiene que encontrar... Algo está funcionando mal, que no potenciamos dirigentes jóvenes, que no potenciamos mujeres. Así es. Entonces, no me animo a decir si acá existe en Cambiemos una mirada de no darle participación al radicalismo o si hay otro tipo de debate. Entonces, entre otras cosas, yo creo que en mi rol de presidente del Congreso tengo un desafío institucional, aparte de un cometido político. Un desafío institucional que tiene que ver con modernizar el radicalismo. Lo tenemos que modernizar, lo tenemos que abrir, tenemos que ser transparentes, tenemos que tener posición sobre las nuevas agendas. Hay agendas de debate público en las que el radicalismo no tiene postura. Los desafíos de la economía y el impacto de la tecnología, los desafíos del nuevo empleo, las agendas de la mujer, las agendas de la sustentabilidad ambiental, ejes que además canalizan una gran participación política de jóvenes que no son atraídos por los partidos tradicionales. Bueno, precisamente lo que el radicalismo hizo durante muchísimos años es poner una losa, donde quedaron arriba los viejos dirigentes que perduraron en el tiempo, y los que evidentemente tenían proyección, se topaban con una losa, con el techo de la losa, no lo podían perforar porque no tenían ubicuidad. Bueno, algo de eso pasa. Entonces, para serte muy directo en la pregunta que vos haces, no tenemos duda que nosotros tenemos que fortalecer Cambiemos, es la herramienta más idónea. No solamente es una herramienta que nos puede permitir recuperar el gobierno de la provincia, sino que también, Ricardo, siendo también autocrítico, es una herramienta que nos permite reconciliarnos con nuestro electorado.
Ahí quería llegar. ¿Cómo haces para rescatar a sectores del radicalismo que han sido y son muy críticos, ya sea en las redes sociales o en expresiones públicas, con digamos, esta relación Cambiemos UCR y donde quieren que el radicalismo sea el verdadero protagonista? Sí, es muy buena tu pregunta. Yo, en mi experiencia que tengo, pese a que soy joven, tengo muchos años de militancia partidaria, yo creo que en el radicalismo, cada vez que no hay espacios de discusión sobre temáticas puntuales, abiertas, genuinas, democráticas, como los congresos, los seminarios, todas esas críticas van por fuera. Si vos cerras el partido, si vos no das ese debate adentro, si vos lo das adentro, no digo que vas a convencer siempre, no digo que le vas a cambiar la postura a algunos radicales que tienen una mirada muy dura para con algunas autoridades de Cambiemos, no digo que la vas a cambiar, pero muy probablemente ordenes esa discusión. Muy probablemente no tenga que fugar por distintos lados que parecen que tenés tres voces de radicales que están enojados, porque si vos das el marco, das las explicaciones. A mí me tocó hablar soy muy amigo del presidente de la convención, Sapia, que es muy crítico de Cambiemos. Me tomé un café con él y me dije, Sapia, bueno, la verdad, no es que ahora Sapia piense otra cosa, pero me sirvió mucho conocer tu experiencia en el gobierno, tu mirada de Cambiemos, y a mí también me sirvió escuchar la opinión de él. Si en el partido no te das esas instancias, todo es mucho más forzoso y se visualiza desde afuera como que hay una crítica que muchas veces, si te pones a conversar, no está. ¿Te sirvió estar allá en Buenos Aires? Muchísimo. Muchísimo. Lo habíamos hablado, ¿no? Sí, muchísimo, porque en serio creo que los desafíos de la política de hoy para gobernar ciudades, provincias, para llevar a cabo gestiones en sociedades cada vez más complejas, fraccionadas, cambiantes, vertiginosas, con problemas cada vez más difíciles de abordar. El verdadero desafío es armar equipos. Se acabó esta historia muy tradicional de pensar en la política que había un dirigente que lo sabía todo. No va más eso. Es imposible por la complejidad de la administración de lo público. Entonces, armar equipo y prepararse en gestiones es el verdadero desafío. Eso es lo que dije cuando asumí en el Congreso. A mí me da gracia estos debates que ha habido tan contemporáneos. Ahora es gobierno de CEOs versus gobierno de políticos, ¿no? Eso es lo que es Max Weber diciendo burocracia versus política, Estado versus mercado, civilización o barbarie, a donde te vayas esas dicotomías. Falsas dicotomías. Falsas dicotomías, porque vos lo que necesitas son políticos preparados. Así es. Y acá pareciera que no va más el rigor de la preparación de un CEO, pero el sector privado tiene mucho para aportarle a la política. Vos que tenés experiencia como yo en trabajos parlamentarios y en el ambiente de lo público, conocer la cantidad de dirigentes políticos que toman decisiones sin estudiar un presupuesto, sin ponerse un objetivo, sin tener una meta, sin que midan las políticas públicas, Ricardo. Y se fuman los recursos de los ciudadanos y después no miden si la política pública que implementaron da resultado o no. Entonces, ¿tiene el sector privado cosas que introducir a la política? Pero por supuesto. Hablemos con sentido común, por supuesto. Ahora, ¿puede una persona que no tenga experiencia en lo público pensar que solamente con su técnica, su expertise, puede llevar adelante una gestión? Tampoco puede. Entonces, tenemos que salir de esas falsas antinomias en las que va la Argentina. Necesitamos formar cuadros políticos de gobierno que entiendan que la técnica sirve, que es un medio, pero que la política le da una causa, le da un fin, que tengan experiencia, que sepan comunicar los problemas, que tengan un recorrido territorial para que sepan qué está pasando en la calle y que no todas las decisiones se tomen de un escritorio. Pero no podés prescindir de la ciencia, del rigor. No, por supuesto que no. Ahora, digo, vas a tener, digamos, participación activa en la cuestión de las designaciones, de los candidatos. Y bueno, en ese caso particular, ¿cómo observás la posibilidad del candidato a gobernador de Córdoba? ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a resolver? Porque, digamos, hoy hay dos figuras que emergen como importantes. A nivel provincial. Y Baldassi, diría. Son tres figuras. Sería el hay tres figuras. Competitivas que pueden llegar a encabezar un proceso electoral, así por lo menos del elenco más que han expresado su vocación, son esas tres figuras. Sí. Exacto. ¿Y? Bueno, y acá digo porque se ha hablado mucho de la posibilidad del dedo de Macri. Que Macri elija quién es su candidato. Mirá.
Y eso puede De traer vuelta, dificultades vos me internas conocés dentro a del mí, por mecanismo. lo general, viste, me suelo meter en problemas porque salgo de los lugares de confort y trato de ser muy frontal. A veces, obviamente, me puedo equivocar, es la opinión de uno. Están todos los extremos, ¿viste? Están los que gritan por todos lados, internas, internas, internas. Yo en particular me inscribí en una interna hace 2 años, la elección era un domingo, me la bajaron un viernes. De acuerdo. Están los que dicen acá nadie va a decidir nada y la verdad que pensar que la opinión del presidente no va a ser una opinión calificada me parece un poco ingenua, como también va a haber otras opiniones calificadas. Yo realmente creo que nosotros tenemos que tener la madurez de consensuar el mecanismo de selección del candidato. Pero tenemos que tener el convencimiento, cuando hagamos ese consenso, que estamos construyendo una alternativa para ganar la elección. ¿Cómo vas a compatibilizar en tu caso personal, siendo presidente, la posibilidad de ser candidato a intendente? Bueno, eso formará parte de todas las discusiones que tendremos que consensuar de cuál es el mecanismo de selección de los candidatos. Y acá te voy a decir algo muy contundente. Y lo digo por lo menos con alguna hecho que me acredita poder decirlo. En esta instancia, en Cambiemos, los que tengan pretensiones tienen que estar dispuestos a renunciarlas si aparece algo que es superador. Yo anhelo de ser intendente de la ciudad, lo tengo, lo he hecho público hace mucho tiempo, estoy trabajando, lancé una fundación donde estamos armando un plan estratégico para la ciudad. La verdad que esta ciudad necesita prever sus políticas, hace muchos años que se llega a la intendencia sin tener un plan estudiado. ¿Mestre no lo hizo? Fueron otros tiempos. Creo que la gestión de Mestre ha mejorado mucho en sus últimos años, creo que arrancó con muchos inconvenientes y seguramente no se dio el tiempo para llegar con una planificación a 8 años como sería ideal que se llegue a la ciudad, como no se llega desde la gestión de Rubén Américo Martí. Ahora, es decir, tu base va a ser la de América, digamos... Yo me veo muy reflejado en lo que fue una gestión de Rubén Américo Martí, en donde estuvo trabajando sinergiadamente con muchos vecinos de la ciudad, que armó un plan estratégico que después sirvió para generaciones y gestiones futuras que lo fueron aplicando al día de hoy. Hay políticas que vos estás implementando que ya estaban previstas en el PECBA de Martí de la década del 90. Me veo muy reflejado en eso, pero te quiero cerrar la idea. Hay que estar dispuesto a renunciar a las aspiraciones, porque si yo digo, soy presidente del Congreso, tenemos que alcanzar un consenso, pero yo soy el candidato, me parece muy poco serio. Si el radicalismo dice, che, nos juntemos entre Cambiemos, busquemos un consenso para ganar la elección, pero sí o sí tiene que ser radical el candidato, la verdad me parece muy poco serio. Tenemos que estar dispuestos. Yo estoy dispuesto a renunciar al anhelo que tengo de ser candidato a intendente. No tengo ningún problema en renunciar. Renuncio a una banca legislativa, Sí. me quedan 4 años. Quisieron hacer una excepción para que me quedara en Arza, renuncié y volví a la actividad privada. Me estoy preparando y armando equipos y estudiando la ciudad para armar un plan, porque creo que es lo que realmente viene pasando años de esta parte en la ciudad. Si hay otra opción, que fruto del consenso es más competitiva y puede retener la gestión de la ciudad y llevarla donde creemos que la tenemos, yo no voy a estar dispuesto a dar un paso de costado. Si no hay esa actitud al comienzo de todos estos actores, va a ser muy difícil que le ganemos a Unión por Córdoba, Ricardo. Son tipos que han sabido demostrar que son muy eficaces en los procesos electorales. Entonces, si nosotros no tenemos la madurez de ordenarnos, de estar dispuestos a dejar de lado egos, aspiraciones, poner el candidato que sea más competitivo, no salir a vociferar y... Se acabaron los cocoritos que vociferamos. Parece que el que pide interna grito es porque está fuerte adentro, mal afuera y viceversa. Bueno, nos sentemos en una mesa y veamos cómo después de 20 años le podemos ofrecer a los cordobeses algo mejor que lo que vienen teniendo. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a por vos, venir. Cuando regresemos, Néstor Sargiotto. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Pedí 3 deseos. Heladera, lavarropas y tele para la pieza. Listo, concedidos. Pago en 20 con Cordobesa. Tarjeteo, todo electro, en 20 cuotas todos los días.
Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Audio Jungle. Red de concesionarios Paunisanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Bien, vamos a hablar un poco de economía con Néstor Sargiotto, periodista económico, analista económico. Néstor ha venido muchas veces a nuestro programa, ha dado impresiones realmente interesantes, fuertes, importantes. Y bueno, se firmó el acuerdo con el FMI. ¿Y ahora? ¿Y ahora, Néstor? Ahora tenemos seguridad total. Es muy gracioso. Hasta el fin de 19. O sea, sí. Nada, y ni siquiera, digamos, en realidad son situaciones en donde, por ejemplo, si no se llegaba a ese acuerdo, hubiéramos estado ya ahora en default. O en todo caso en una corrida importante, bancaria, cambiaria. De todos modos... Y un gobierno con mucha debilidad política. Con debilidad política y... Sí, son situaciones donde si no... ¿Cuántas corridas cuando se producen? No, es que acá la corrida no ha habido... Acá ha habido corridas solo cambiaria y solo de una parte importante, pero digamos de inversores especulativos que en su momento hicieron una corrida de entrada, que también por eso generaba un problema que tiraban el dólar para abajo en toda la primera parte, después de la primera devaluación de Macri. Eran muchos dólares que entraban al país por fuera de cualquier razonabilidad, digamos. Y eso generaba un problema. También generó un endeudamiento terrible. Y tenemos problemas con los celulares, ¿no? Sí, yo me olvidé de apagar el mío, le pido disculpas al señor director, que siempre pide que hay que apagar los celulares. Sí. ¿Arrancamos nuevo? Sí. Perdón, pero es una alarma. No, mil disculpas porque lo dejé prendido. Me olvidé. Bien, hablemos ahora un poco de economía, decíamos con Néstor Sargiotto, periodista económico, analista económico también. Ha venido Néstor en muchas oportunidades del programa, ha dejado frases realmente importantes, en muchos casos confirmaciones que después se producen desde el punto de vista económico.
Y bueno, se firmó el acuerdo con el fondo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Néstor, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Y ahora se supone que era lo que condición sine qua non para seguir adelante en las situaciones que estábamos. Lo que no quita que, bueno, después veremos. En principio hay una apreciación inicial bastante simplista de muchos colegas y muchos economistas que, por ejemplo, dice ese acuerdo despeja cualquier riesgo de default. Y no es así. Si nos remitimos a 2001, habíamos firmado un acuerdo inclusive más grande, primero con un blindaje, después un mega canje. Esto, por poner un ejemplo así que lo entienda rápidamente la persona en su casa, sería como si supongamos un hijo nuestro tiene que pagar 120.000 pesos en el banco el año que viene y de pronto no puede pagarlo, digamos, con su ingreso, y de pronto uno va y le dice, bueno, yo te dejo estos 120.000 pesos para cuotas de 10.000 pesos mensuales, con esto vos no entras en default con el banco. Sí, pero después se puede enfermar, lo pueden echar del trabajo, tiene que vivir. O se puede gastar irresponsablemente los 10.000 pesos. Sí, sí. Bueno, en el caso del fondo seguramente va a ser más cuidadoso que yo y le va dando a cuenta gotas. Bueno, pues digo irresponsablemente porque acá se ha hablado de déficit cero y cero de emisión. Sí, convengamos que esos son rótulos. En 2001 teníamos una ley de déficit cero, teníamos superávit primario, como aspiramos a tener ahora, teníamos un presupuesto muy chico de 40.000 millones de dólares al año, no teníamos inflación porque teníamos convertibilidad, teníamos muy pocos jubilados, no teníamos todos los jubilados de la ama de casa, no teníamos nada de los males que hay ahora, y sin embargo entramos en el peor default de la historia, porque en realidad cuando una economía no anda es como cuando un negocio no anda, de pronto no dilapida con la luz, no dilapida con nada, supongamos un comercio, pero si vende menos de lo que gasta, aun cuando lo que gasta sea razonable, seguramente el problema que tenemos ahora no es que nos llevemos mal con el fondo, ya no es que el mundo nos quite apoyo, porque en general, al menos institucionalmente, ves el G7 hoy manifestó su apoyo. Nosotros tenemos un problema de raíz estructural que a mí me lleva a pensar que esto es una oleada más de estas oleadas que arrancaron, en realidad mucho antes, pero cuando en diciembre del año pasado se juntaron Sturzenegger, Marcos Peña, Caputo, hicieron esa conferencia de prensa que ahora también se la considera el mal de todos los males. No, venían de aprobar el presupuesto y 10 días después tuvieron que decir, no, las metas de inflación no las cumplimos porque ya tenía un desfasaje muy grande y era impensable un país que se recuperara de cara a las elecciones de 2019 con tasas del 26%. Por eso hicieron esa conferencia de prensa. Obviamente, después en esa primera oleada vino una devaluación del 10-12%, pasaron 4 meses hasta la siguiente oleada de devaluación que fue en abril, pasó 2 meses hasta la siguiente de junio, pasó 1 mes y medio hasta la siguiente de agosto, sin que en ningún momento hubiera calma total, pero digamos son oleadas. La realidad es que hoy, si hay algo que es concreto hoy, es que no hay, estos 2 primeros días no aumentó el dólar porque secaron la plaza, pero... Eso va a traer consecuencias muy severas. En la economía real, en lo que le interesa sobre todo a usted, digamos, que está del otro lado del televisor, secar la plaza, no es que, secaron la plaza para que la gente no vaya a comprar dólares. No, tampoco van a ir a su negocio a comprar, digamos. Secar la plaza es sacar peso de la plaza. Así es. Y eso tiene consecuencias. Si era inviable pensar Argentina de cara a 2019 para Macri en su reelección, digamos, era inviable y por eso hicieron aquella conferencia de prensa con tasas del 26%, hoy tasas que hace unos meses parecían una locura del 40%, hace 10 días atrás se pagaron cuando se renovaron las LEVAC, se pagaron por LECAP 50 y 60% anual y ya ayer se pagaron 72% anual. Hay una dimensión que evidentemente hoy es tentador para un inversor, para alguien que tiene plata de sobra, aprovechar esa tasa. Pero hay una situación muy simple. Por ejemplo, ayer se colocaron más de 70.000 millones de pesos al 72% anual. Si se mantiene durante un año, esos son 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. Prácticamente el presupuesto de todas las universidades nacionales en el interés de la colocación de un día. Pero lo que es peor, o igual, prácticamente, habrá escuchado lo del fondo sojero que la Nación le sacó a las provincias, eran 50.000 millones de pesos. O sea que los intereses de las LELIC, que siempre las siglas van cambiando. La LELIC es como la LEVAC, pero para los bancos. Una letra de liquidación, de ahí viene el nombre. Los intereses esos representarían lo mismo que el gobierno nacional le sacó a las provincias y municipios con el fondo sojero, y reitero, en un día. O sea, en lo que colocó en un día. Vamos a ser claros, ¿cómo haría
Ricardo Fonseca, Néstor Sargioto, Nicolás Dujovne o Mauricio Macri para pagar 70% de 70.000 millones de pesos? Muy simple. Si lo tuviera un año, a esos 70 hace que dentro de un año 120.000 millones de pesos valga lo mismo que 70.000 de ahora. Dicho sea paso, de evaluación del 60%. Así es. No hay otra forma. Ya el año pasado, que era un año mucho más tranquilo, por ejemplo, había un stock de LEVAC gigantesco que pagaban 26% de tasa y hubo un 25% de inflación. O sea que en la práctica los que colocaban LEVAC sentían que ganaban algo, pero en la práctica el Banco Central se las arreglaba para que si ponían 100, sacaban 126, pero esos 126 valían más o menos lo mismo que los 100. Ahora que estamos a tasa del 70%, hay que imaginarnos que, por ejemplo, cuando nos juntemos en febrero, marzo, ¿cuándo arrancas el ciclo del año que viene? No, es ininterrumpido. Ah, bien. Entonces podemos ya agendarlo para... En enero, si quieres venir. Pero digamos, para que te lo anticipo ahora, para marzo vamos a ver inflación anualizada del orden del 65%. Y estoy tirando mala onda, pero es lo que va a pasar. Es difícil imaginarse lo contrario. Es difícil imaginarse que... Bueno, se habla 40 y pico, no, y se habla interanual también 60% ya ahora. Claro, no, todavía no es interanual así porque tenemos todo el arranque de 2018, donde, si bien acá vamos a ser claros, yo vine tipo abril, vine acá y te dije, en febrero cambió la tendencia. Hasta febrero eran más los dólares que entraban que los que salían. Y seguramente alguno del otro lado me decía, no, pero si estamos comprando todo importado. Bueno, no, importamos un montón, nos gastábamos en turismo al exterior un montón, pero había un chorro de los inversores internacionales, especuladores, capitales golondrinas, que en la práctica, en el balance de entrada y salida de dólares, hasta febrero entraba más de lo que salía. Claro. Es cierto, cuando vos vas y te compras un LED en Chile, no solo que sale, sino que no vuelve. Cuando uno se va de vacaciones a Brasil, no solo que sale, sino que no vuelve más. Cuando un capital golondrina te pone una plata, en el momento te da para arriba, pero cuando se la quiere llevar, te da para abajo, por más que uno no vaya a Brasil a comprar más, como pasó estos últimos meses, que hemos comprado mucho menos autos, mucho menos... Ya no vamos más a Chile, si sale más caro ir a Chile. Vas a ver que tengo una duda, te la quiero preguntar. Digo, ¿las LEVAC fueron un instrumento de herramienta financiera del gobierno o fue una herramienta especulativa generada por el gobierno para hacer pingües negocios entre algunos de los que la generaron? Partamos la base. La LEVAC no la inventó Sturzenegger. Cristina tenía muchas LEVAC. Sí, que tenía 300 millones. O sea, me entregó el gobierno con 330, 340 millones. 380.000 millones. 380.000 millones. 380.000. Era un gobierno, o sea, un Estado mucho más sólido, una situación mucho más consistente. Inclusive el primer año de Macri era más consistente que ahora. Sí. Y por lo tanto las LEVAC estaban a 210 días, entonces no había vencimiento, estos mega vencimientos del martes, de los super martes de una vez cada mes, era porque ahora ya nadie confía más de 30 días. Vamos a ser claros, hoy nadie le puede, o sea, nadie, algunos lo ponen a 6 meses, pero ¿quién en estos últimos meses se arriesgaba a poner pesos propios? ¿Sabes quiénes ponen a 6 meses? Lances, los bancos provinciales, el Banco Nación, eso sí. Porque sí, son la renta de los bancos, 50-52%. No, pero lo ponen a 6 meses porque si la pierden, como perdió el fondo de garantía de Lances, que perdió 17.000 millones de dólares, el que pone la firma no la pierde, los que pierden eso son los jubilados, bueno, digamos, depende de qué organismo sea, pero digamos que en general los organismos públicos sí ponían a la pregunta tuya, no, es muy simple. El gobierno de Macri se financió en todo el primer momento con esta entrada de dólares, pero al mismo tiempo tenía un déficit muy grande, entonces venía Caputo o quien sea, le traía los dólares, Prat Gallo, quien fuera, le pedía los dólares porque necesitaba pesos en realidad para pagar el déficit y lo que fuera. Agarraban, 100 millones de dólares, ponerle a 20 pesos, lo convertían en 100 millones, 2.000 millones de pesos. Pagaban, pero para que esos 2.000 millones no expandieran la base monetaria, el Banco Central, sin apetencia ni especulativa ni nada, lo que hacía era decir, yo tengo que sacar 2.000 millones del mercado, si no eso se me traduce en inflación al otro día. Entonces lo esterilizaba. Está bien. Que después estaba la timba del particular, que decía, están esterilizando, pero no están esterilizando con una gasa y alcohol, lo estaban esterilizando con 20, 30, 40% de interés de renta estable que aprovechaba, y muchos de los que están del otro lado de la televisión lo aprovechaban porque se había cosas fáciles de comprarle back. Néstor, digamos, ¿cuál es tu visión futura ya con el acuerdo en firme? ¿Te digo la verdad o te miento? No, decime la verdad. La verdad. No hay experiencia en el mundo que de tasa del 60% se salga bien. En los mercados
En algún momento van a volver a confiar en Argentina, pero una frase que lo dicen en todos los mercados del mundo los inversores es: hasta que no haya sangre en las calles, no se invierta. Es una metáfora, a veces es literal, pero digamos, hasta que no ven caer el país, como cayó en 2001, no vuelven. Vamos a ser claros, porque saben que si este gobierno hoy está parando el dólar, metiendo una tasa del 70%, primero, si no devalúa el 70% el próximo año, no va a poder pagar esos intereses. O sea, si lo devalúa, se le va todo de control; si no lo devalúa, no lo puede pagar, y bueno, entonces... Pero devaluar no va a poder porque tiene un techo... Si querés, hacemos una apuesta. No, yo no porque menos en economía. En economía no apuesto ni loco. Lo que pasa es que tiene un techo, digamos, de alguna manera impulsado por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario también le fijó un techo del 32% de inflación y también le fijó el techo de que no podía liquidar las reservas, que había que dejarla en un cofre de cristal para garantía. Y ahí, bueno, ahora el gobierno sí puede hablar de herencia recibida, tanto que se hablaba, porque ahora Caputo tuvo que agarrar la herencia de las Levac de Sturzenegger, y Sandler tiene que agarrar la herencia de Caputo, que en 100 días de Banco Central se comió 15.000 millones de dólares en reservas. Gringo, por último, ¿ves conflictos sociales en puerta? Esto estalla por la implosión económica o por el conflicto social. Digamos, es lo más riesgoso que hay. Ojalá no suceda. Es difícil imaginarse, no hay experiencia en el mundo que se salga bien de esto. Se sale con una crisis muy grande. Hoy lo que ya se ha hecho, que lamentablemente para la mayoría de la gente, algunos sale cayó la ficha, otros no. El mayor cambio que hay en el último año es que el que ganaba $2.000 hoy gana 500. Ese es el mayor cambio. Yo he estado en ciudades como Marcos Juárez, que de hecho votó el PRO, digamos, votó al candidato vecinalista que vienen ganando hace muchos años, pero que está en la alianza. Y que seguramente votaría Macri hoy buena parte. Todavía no les cayó la ficha que un obrero metalúrgico de Marcos Juárez ganaba $2.500 y hoy está en $800. No le cayó la ficha y en el fondo creen que, por ejemplo, dicen, no se está vendiendo nada de autos, pero cuando ni bien vuelve a la confianza, no, si uno gana $800 o $500 no puede comprar un auto nuevo. Así es. Porque un auto de mediana alta gama te van $500 por mes para amortizarlo entre lo que tenés que poner cuando lo quieras renovar y los gastos de seguro y eso. Esa parte es la que seguramente la más complicada. Ojalá que no sea literal lo de sangre en las calles, porque tenemos experiencia. En 2001 no nos fuimos del conflicto, no nos fuimos de la depresión económica que fue desde el 95, 96 hasta 2001, hasta que no implosionó. Muy breve, hace unos días se habló de convertibilidad. Si acá hubiera que convertir los pasivos monetarios en pesos que tiene el Banco Central, es decir, todos los billetes, todos los depósitos, todas las LEVAC, LELIC y todo lo que más, lo hubiera que convertir a la paridad de las reservas que tiene, el dólar tendría que estar en 160 pesos. Hoy es una locura decir eso. La realidad es que si no licúa todo esto en pesos, sea con convertibilidad o sea lo que sea, siempre va a tener una distorsión. Debería tener un aporte genuino del Fondo Monetario, quien sea, no de 5.000 millones, 7.000 millones, de 70.000 millones líquidos, así para poder hacer una ecuación donde el Banco Central se siente y le mira a los inversores y diga, mira, yo te pago 40 y no te pago un centavo más. Néstor, gracias por venir. Cuando regresemos, el licenciado Pablo Gallo, con él vamos a hablar de pobreza y desempleo. Ya volvemos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La Municipalidad de Córdoba te invita a sumarte al programa Sí Estudio, Sí Trabajo.
En la edición 2018 del CC hay más de 60.000 oportunidades para realizar cursos online, gratuitos, de formación profesional. También, si tenés entre 18 y 24 años, 3.000 capacitaciones presenciales remuneradas y 1.000 cupos presenciales gratuitos para mayores de 24 años que hoy no tengan empleo. Capacitate para encontrar y tener trabajo. Hay 2.000 prácticas laborales pagas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Preinscripciones para admisiones en empleoycapacitación.córdoba.gov.ar. Sí estudio, sí trabajo. Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Bien, venimos de las declaraciones de Néstor Sargiotto, tasas del 60% de interés, inflación pronosticada 40 y pico % en el año, con un dólar muy elevado que de alguna manera termina depreciando el salario. Y evidentemente todo esto implica un reacomodamiento de la canasta familiar y la canasta básica, que determina los límites de pobreza e indigencia. Y esto cada vez se incrementa cada vez más. Y ya en el país puede estar en el 30, en el 32%, a pesar del 27% que dice el INDEC. En Córdoba hay 30% de pobres. Pablo Gallo es uno de los especialistas del CIPES que realmente viene analizando esto desde hace mucho tiempo, muchos años, el nacimiento del CIPES. Y hemos consultado siempre con él sobre este tema y no podemos dejar de hacerlo ahora. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Y? Preocupado. Las cifras que indica como fotografía ya vieja, ¿no? Que tiene un par de meses y no contempla nada de lo que ha sucedido en estos últimos dos, dan cuenta de que la pobreza nuevamente empieza a tener un fenómeno creciente. Yo me acuerdo
cuando charlamos el dato del 25.7, lo charlamos también acá con vos, y yo decía que había que ser cauto a la hora de festejar una baja, que en ese momento era una baja de casi 4 puntos, que era una baja importante, pero que había que ser cauto por cuanto indicar que se está produciendo un proceso de descenso de la pobreza, y particularmente la pobreza estructural, de ninguna manera podía ser solamente con un dato de cortado de 6 meses, que había que tomar series mucho más largas, que había que tomar años y en esos años poder indicar que hay una baja concreta año por año o medición por medición que vaya indicando que la pobreza concretamente está en una pendiente hacia la baja. Si no es así, tomar un solo dato, y bueno, evidentemente tiene estos problemas, que festejás 6 meses y a los otros 6 meses tenés que estar explicando por qué la pobreza sube casi 3 puntos porcentuales. Ahora, Pablo, yo mencionaba algunos números al comienzo de 33, más lo que mencionó Sargioto en el bloque anterior. Digo, con este análisis, con este panorama, ¿cómo se resuelve el tema? O sea, ¿cómo bajás esos niveles de pobreza? Si secás la plaza, como decía Sargioto, secás la plaza, lo que significa de alguna manera tirar abajo todo el consumo, es decir, la gente prácticamente va a consumir mucho menos, en un proceso de esta inflación, con mucha inflación, para licuar deuda. Bueno, realmente es muy difícil no poder avisorar un futuro bastante sombrío. La realidad indica que vamos a chocarnos con una realidad en términos sociales muy problemático. Me parece que lo que deberían hacer tanto el gobierno nacional, la provincia, los municipios, es empezar a tratar de menguar que esta crisis financiera que ya llegó para quedarse concretamente, no se transforme rápidamente en una crisis social, que es hacia donde vamos, y parecería que todo indica que eso estamos muy cerca de llegar, por lo menos a medida que se avanzan los meses. ¿Y por qué digo lo que digo? Si nosotros tenemos hoy un 27.3 de pobreza y para nada todavía señala lo que va a suceder en la próxima medición, que va a contemplar el megasalto devaluatorio que sufrimos en estos 2 meses nada más, de lo cual mucho ya se ha... Con una inflación de septiembre que está hablando de 5 a 7%. Exactamente. Que eso impacta nuevamente en la canasta, y que eso incorpora una nueva cantidad de familias enteras en la pobreza. O sea, el dato que viene, y que inclusive el presidente lo dice, es el dato que viene para marzo y para septiembre del año que viene van a ser datos muy malos en términos de pobreza. Van a ser datos alarmantes en términos de pobreza. Si el presidente, cuando dice que le gustaría que lo juzguen por la cantidad de pobreza que va a dejar su gestión, bueno, yo no me equivoco en decir que la pobreza que va a terminar dando los indicadores cuando se vaya el presidente Macri van a ser más altos de este actual presidente que el que se fue. Y guarda que el que se fue con Cristina Fernández Kirchner, se fue con el 29% de la población en nivel de pobreza, que es altísimo también, altísimo. Claro, pero una inflación del 25%. Bueno, yo creo que vamos a niveles, con una inflación yo creo de 40, que vamos 60. a niveles, si nosotros tenemos una pobreza que en los últimos 30 años rondaba entre el 25 y el 30%, yo creo que vamos a un nuevo nivel de pobreza general y estructural, que está por arriba del 30%, y también nuevos niveles inflacionarios que van a estar por arriba del 40%, eso es lo que se viene. Lo cual es más grave. Sin lugar a dudas, porque en el mismo momento que se achica la economía, cuando se seca la plaza, se cae muchísimo más el consumo, la posibilidad de consumir, pero al mismo tiempo se elevan los precios como se están elevando. Bueno, ese es el peor cóctel en términos sociales. ¿Crees que el gobierno puede llegar a pasar diciembre con la ayuda social? Hay mucha plata, dice que van a poner mucha plata para tratar de frenar conflictos sociales en diciembre. Ojalá que pase diciembre, pase enero, pase febrero, porque realmente este es un barco donde estamos todos. Yo no soy de los que deseo el sufrimiento de los argentinos, del que está al lado mío. Yo de ninguna manera, pero sí estoy en la obligación de alertar que esa situación es muy compleja y que se tienen que tomar las medidas hoy. Por ejemplo, si para marzo vamos a determinar que la pobreza pasó del 27.3 actual
al 30, 31, 32, hay que ver a cuánto llega, no quiere decir que en marzo está esa cantidad de nuevos pobres incorporados. Están ahora, claro, en este momento ya están. Van a coincidir también, pero este gobierno tiene, digamos, los términos muy acotados, porque de acá a diciembre tiene que resolver el tema del conflicto social, no le rebote y no explote en las calles, pero inmediatamente después, 2 meses después, comienza el tema de las clases. Es decir, con otro golpe importante en cuanto, digamos, al costo que significa mandar un chico al colegio. Bueno, ese es otro aspecto que es aún más preocupante, porque si hablamos de más o menos un 27% de población general en niveles de pobreza, hoy debe estar más cerca del 30% seguramente, ya en la provincia de Córdoba tenemos una situación mucho más aguda, mucho más aguda, y se da en todo, entonces se da en niveles de desempleo es más alto Córdoba, en niveles de pobreza es más alto Córdoba. Ahora, en niñez es mucho más grave, porque ahí la pobreza estaría alcanzando ya hoy el 45, el 50% de su población. O sea, en la población 0 a 17 años, quiere decir que la mitad de nuestros niños están en condiciones de pobreza. Hoy el principal programa de Córdoba es el PAICOR. Bueno, yo creo que ahí se podría hacer mucho ya en términos preventivos. Primero es abrirlo, y así lo charlamos hace un par de meses ya, abrir el PAICOR, abrir realmente para que se incorpore una buena cantidad de niños que hoy ya han caído en condiciones de pobreza, y buscar un esquema de emergencia para el verano y los fines de semana en el cual esas escuelas queden abiertas y que los niños no queden sin la comida diaria que hoy la obtienen simplemente por el receso de clase. Me parece que hay que pensarlo en términos humanos, pero en términos de políticas sociales fuertemente, sin tener en cuenta de que si hay o no hay elecciones. Aquí hay que juntarse con la nación, la provincia, los municipios y ver la forma más rápida y práctica de sofocar ese tema, porque si no, lo peor que nos puede pasar es ser un bombero, actuando como bombero sobre el incendio, si no, trabajemos sobre la prevención. Y hay mucho para hacer. Si no, la situación lo que nos va a encontrar es desarticulado, como nos pasó en el 2001, totalmente desarticulado. Hoy tenemos unas redes sociales mucho más importantes que en el 2001, que pueden ser muy buenas. Tenemos organizaciones, movimientos sociales, un montón de ONG, la iglesia inclusive tiene muchísimo más trabajo que en el 2001. Bueno, yo creo que necesitamos de todos, pero principalmente la voluntad política y de los distintos estamentos del Estado para ir hacia una situación que ya se avisora conflictiva, pero que no tiene por qué ser tan desesperante como podría llegar a serlo. ¿No ves el gobierno con políticas para poder salir de este tema? Yo creo que la tiene muy dura. Yo creo que el gobierno nacional está en la peor encrucijada que tuvo en estos 3 años. Yo creo que lo que viene para adelante, por cuanto tiene que ver, se va a mostrar de qué está hecho este gobierno y cuáles son las capacidades reales en términos de gestión para poder gestionar no solamente una crisis financiera, sino una crisis social que es la que se avecina. Yo creo que ahí vamos a ver de qué está hecho este gobierno y si realmente tiene un resto de capacidad para poder virar este barco y darle una salida a una crisis que hasta ahora se avisora como ineludible. Pablo, gracias. No, gracias a usted por la invitación. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible.
La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Ada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bien, creo que no tenemos más tiempo. Ha sido uno de los programas donde la dureza de los números ha reflejado lo que es la República Argentina hoy desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista cultural. A esta hora estamos discutiendo, se está discutiendo en los distintos medios de comunicación si Maradona puede ser el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner o Tinelli puede ser el presidente de la Nación. Quizás en esto tengamos mucho que ver también los medios de comunicación en dar este tipo de debates que son absolutamente irreflexivos y además de ser irreflexivos son inconducentes. Porque, digo, en un país serio, en un país verdaderamente serio, esto no ocuparía lugar en ningún, digamos, medio de prensa porque es absolutamente insostenible, es de una vulgaridad realmente impresionante y creo que muestra de alguna manera porque este país generoso sigue siendo tan poco serio, porque serios son aquellos que nos dirigen y aquellos que nos conducen. Por eso quizás todo lo que se ha dicho aquí sea duro, pero más duro es quizás la falta de responsabilidad de estar discutiendo menudencias, frivolidades, en lugar de reflejar la política en soluciones para los números que muestran cada vez más un país empobrecido, cada vez más un país anárquico y realmente dentro de esa anarquía figura la responsabilidad total y absoluta de quienes nos gobiernan. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar.